se llama Unidos a Cristo como ramas a la vid. Yo creo que si el sacrificio de Jesucristo tiene un propósito fundamental, es que nosotros seamos transformados y cambiados. Ok. En el mensaje pasado, lo que decíamos es que el fruto que está esperando el Señor es la manifestación de la imagen y semejanza de Cristo en nosotros. Que el fruto realmente que glorifica a Dios es que nosotros, seamos cada día más iguales a Cristo. ¿Por qué lo glorifica? Porque fue el propósito con el Padre envió a su Hijo a la cruz. Entonces imagínate que cuando Él ve que el resultado de lo que Él hizo da fruto, entonces Él se siente glorificado, se siente orgulloso. Vamos a poner un mal ejemplo, pero que sirve para entender esto. Si el creador de ese foco, lo hizo para que iluminara, y si Él lo ve que ese foco muere iluminando, es decir, se gasta hasta el último día iluminando, el creador de ese foco está complacido. Y el foco cumple su función, y al cumplir su función tiene un gran significado en su vida. Entonces, si el foco tuviera conciencia, él podría decirnos del gran gozo que tiene de haber iluminado por tanto tiempo. Entonces, si nosotros no manifestamos la imagen de Dios en nosotros, o si Cristo no produce la imagen de Dios en nosotros, entonces nosotros siempre vamos a tener en nuestro interior un grado de insatisfacción de por qué vivimos, por qué estamos aquí. En mi vida, cuando yo antes empezaba muchos proyectos cuando no tenía a Cristo, porque siempre tenía el deseo de que la vida tuviera algún significado, de que hubiera algo más grande por cual vivir. Entonces agarraba grandes proyectos y caminaba y me sentía muy orgulloso y llegaba, y cuando culminaba el proyecto, se acababa todo el gozo y todas las ganas y volvía otra vez al inicio. Me siento insatisfecho, no tiene sentido. Si ustedes leen Eclesiastés, vas a encontrar que dice, y todo es vanidad. Y todo es vanidad. Al final todo es vanidad. ¿Por qué? Porque el hombre no puede comer de los frutos que son efímeros. No sé, algunos de ustedes a lo mejor conocen cuando los Tecos en Nuevo Laredo fueron campeones. Era un escándalo el que había en Nuevo Laredo, extraordinario. Y fue emocionante todo el proceso y casi ya lo saben, y ganaron. Y al final ganaron, y al día siguiente, ¿sabes qué pasó? Se acabó. No hubo nada, se había acabado. ¿Por qué? Porque no hay nada que te dé vida y vida en abundancia como lo hace Jesucristo. Él dice, yo te voy a dar vida y te voy a dar vida en abundancia. Pero lo más extraordinario de lo que Dios está diciendo es que realmente Él va a hacer que produzca esa vida, y que nosotros en nuestra inseguridad o a lo mejor en nuestra ignorancia no lo dejamos que Él haga lo que Él es un experto en hacer. Entonces nosotros queremos crear por nuestro propio esfuerzo cosas que no podemos crear. Muchas veces nosotros queremos llevar cargas que no podemos llevar. Y entonces decimos cosas como, ay, es que estoy tan angustiado porque fíjate que mi hijo está esto y lo otro, y estamos llevando una carga. Y sabes que no la puedes llevar. Eso es una carga que tiene que ser entregada a Jesucristo. Entonces hay cosas que te están desviando de la verdadera intención de tu vida. Y pensamos que la muerte es lo peor que nos puede pasar. Pero si nosotros morimos, ¿a dónde vamos? Vamos con el Señor. Entonces es mejor morir. Decía Pablo, me gustaría más morir, pero estoy aquí por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Si tú quieres tener la satisfacción de vida que quieres tener, la respuesta está en Jesucristo. Y es sencillo, porque no es fácil, porque de tan sencillo se hace bien difícil. Nos han enseñado que todo lo que tenemos nosotros lo tenemos que ganar, tenemos que trabajar por ello, tenemos que tener mucho esfuerzo para poderlo conseguir, para sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Realmente nosotros lo merecemos. Pero en la vida espiritual, en la vida en Jesucristo es al revés. Nosotros no merecemos nada y todo es por gracia. Y es bien difícil entender esa diferencia. Entonces, ¿cuál es la frustración del cristiano, de muchos de los cristianos, que están queriendo dar un fruto que no pueden dar? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, dice Romanos 8. No se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, es decir, no puede obedecer. Y tú quieres ser bueno y tú no puedes ser bueno. Por tu esfuerzo no puedes ser bueno. Entonces nosotros vamos en la vida natural y queremos ser buenos y nunca llegamos
Y la vara en la vida natural está baja. En Cristo la vara está más alta. Entonces tú sabes la frustración que puede crear un cristiano que quiere por su propio esfuerzo estar bien delante de Dios. Es una frustración. Entonces lo que tienes que hacer es ceder a la voluntad del Padre y dejar que Él haga lo que Él sabe hacer. La Biblia se escribió con un solo propósito: restaurar la imagen de Dios en el hombre. Jesucristo murió en la cruz con un propósito: restaurar la imagen de Dios en el hombre, regresarnos a nuestra relación con Dios. Si Dios es un ser espiritual, ¿con quién crees que se va a relacionar Dios? Con seres espirituales. La carne y Dios no se llevan. Pero si yo soy espiritual, entonces yo puedo tener una relación con Dios. Por eso Jesucristo muere en la cruz, para que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Y acuérdense que Él antes dice, no se vayan de aquí hasta que venga un poder de lo alto. Es más, les conviene que me vaya, dice. Entonces cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, en ese momento somos de la naturaleza de Dios. Y en ese momento podemos tener una relación con Dios. ¿Sí lo ven? Entonces en ese momento estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? Transformarnos. Por eso cuando nosotros glorificamos a Dios, es exactamente cuando damos el fruto de la vid. ¿Quién es la vid? Jesucristo. ¿Cuál es el fruto? Jesús manifestado a través de nosotros. En Gálatas 2:20 vas a encontrar que dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, es decir, estamos viviendo la vida de otro. Yo vivo como tercera persona. Okay, ya no soy yo antes yo vivía en mi ego, es yo y yo. Y ahora no, es primero Dios, luego mis semejantes y después yo. ¿Cómo puedo producir eso? ¿Cómo puedo dejar mis expectativas para bendecir a otros? Solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo murió por nosotros. Dice en Juan 15 del 5 al 7. Bueno, vamos a ver Génesis 22:18. Dice: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Fíjense que dice en tu simiente, no dice en las simientes, dice en tu simiente. Se está refiriendo a Cristo. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Es Cristo el que se va a manifestar en nosotros y se va a manifestar y nos va a bendecir. ¿Cómo? Viviendo a ser morada en nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Así es como van a ser bendecidas las naciones. En Juan 15, 5 al 7 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, nosotros vamos a estar sujetos o injertados en Jesucristo. En la casa tenemos un naranjo, y ahora que estuvo la helada se secó todo. Entonces yo estuve investigando cómo le hacía, porque da unas naranjas muy sabrosas. Entonces lo tenía que cortar todo, desde abajo, nomás quedó el puro tronquito, y todo lo demás lo tiré. Y empezaron a salir ramas, como los pámpanos empezaron a salir, y empezó a dar el mismo fruto que cuando estaba grande. Era tanto el fruto que las ramas, que eran muy débiles, no lo podían contener y se quebró. Entonces yo agarré y levanté la rama y le puse un bloque así para que lo estuviera sosteniendo, y luego le amarré con un cordón alrededor. Dije, bueno, pues a lo mejor funciona. Pues el árbol dio fruto. Y ahí está todavía dando fruto esa rama. ¿Por qué? Porque sigue pegada a la vid. Porque sigue pegada ¿a dónde? Al tronco, a la raíz, a donde está la savia que produce el fruto. Lo que está diciendo este pasaje es que realmente la rama no se esfuerza para dar el fruto. Las ramas solo están pegadas a la vid y de las ramas sale el fruto. Y entonces nosotros no tenemos por qué esforzarnos, nosotros necesitamos seguir pegados a Jesús. Entonces si estamos pegados a Jesús, si estamos pegados como pámpano a la vid y su palabra permanece en nosotros, nosotros sin ningún esfuerzo vamos a dar mucho fruto. ¿Y para quién es el fruto? El árbol se come su fruto. Para otros. El árbol, entonces los frutos ¿para quién son? Para tu familia, para tus vecinos, para tus amigos cercanos, para el trabajo, para todo el mundo puede comer de ti. Y así como come de ti, ese árbol se fortalece.
Les platico otra historia. Enseguida de la casa de mamá en Nuevo Laredo había un limón. Y daba limones, pero para aventar para arriba. Pero como esa casa estaba deshabitada, todo el barrio comíamos limones. Todos, era de todos el barrio. Bueno, llegó un hombre y la rentó. Y entonces cortó todas las ramas y no dejó que nadie tomara de su fruto. ¿Sabes qué pasó? Se secó. Y yo dije, ¿cómo? Si el árbol estaba solo, nadie lo regaba, nadie lo cuidaba, nadie hacía nada por él. No podías decir, bueno, es que como llegó él y no lo regó. No, el árbol nadie lo cuidaba. ¿Qué pasó? Cuando dejó de dar fruto, es decir, dejó de cumplir con su propósito, se secó. Cuando tú dejas de servir a tus hermanos, a tus semejantes, tú te sientes seco, te sientes insignificado, no tienes potencia, te cansas. Entonces tú, cada vez que tú te vas descansando más, durmiendo más, dice que a los flojos Dios les da más flojera. Es más, te sigues ahí. La depresión son unas ganas de morir y empieza por dormir y luego por no comer y ahí vas. Lo que estás diciendo es que quieres morir. Cuando tú no vives para los demás, no vives, no sirves para vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos estar fortalecidos en Jesús, dejar de estar preocupados por querer dar fruto, porque el fruto no viene de nosotros, el fruto viene de Jesucristo. ¿Y tú crees que Jesucristo lo puede producir? Por supuesto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ceder a la voluntad. Dejar tu voluntad a un lado y ponerte en la voluntad del Señor. Una de las canciones decía eso. ¿Sí me siguen? Ahora fíjate, Jesús es la vid. ¿Y quién es el viñador? El Padre Celestial. Ok, ¿en qué mejores manos puedo estar? ¿Por qué nosotros no queremos ceder nuestra voluntad a Dios y nos están dando lo mejor de lo mejor? El Padre Celestial, el que con una palabra creó los cielos y la tierra, el que creó todo lo que ves, Él, Dios Todopoderoso, está dispuesto a venir, okay, y a ser el viñador de la viña para que nosotros demos mucho fruto. Jesucristo, que es el nombre por el cual se dobla toda rodilla, está dispuesto a venir a vivir dentro de ti. Lo que estás diciendo es que Él quiere vivir dentro de ti y producir en ti el fruto que todos los demás necesitan. ¿Cuál es la solución para la sociedad? La solución para la sociedad son hombres transformados a la imagen y semejanza de Dios. Si el mundo le faltara educación, como la gente dice, nosotros hubiéramos nacido con títulos, con maestría, con doctorados, porque ese es Dios. Si al mundo le hubiera faltado dinero, hubiéramos nacido todos millonarios. Si hubieran sido títulos, todos hubiéramos sido reyes. Pero lo que le faltaba al mundo era la transformación de un hombre. Por eso hizo discípulos. Por eso hizo 12 discípulos y los mandó al mundo. ¿Para qué? Para transformar al mundo. ¿En qué? En el mundo que Dios quiere que sea. Entonces, ¿en manos de quién está la transformación de la sociedad y del mundo? Dice, en mí, para que duela. No está en nosotros, está en mí. Yo tengo que ser la respuesta de Dios al mundo. Pero ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos cristianos te gusta que haya en Laredo? Imagínate todos transformados a su imagen y semejanza. Nadie te tiene que decir qué hacer, porque lo que tú tienes que hacer nace de dentro de ti. Te llenas de la presencia de Dios para cuando te das cuenta, estás haciendo lo que necesita la gente. Te has olvidado de ti mismo y estás haciendo bien a todos. Entonces acuérdate, el viñador es el Padre Celestial. La viña es Jesucristo. Nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los de menor esfuerzo. Nosotros somos los que menos tenemos que hacer, solo tenemos que permanecer en Él. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Dice, si permaneces en mí y yo en ti, darás mucho fruto. Separado de mí, nada puedes hacer. O sea, en vano es que te esfuerces de dar un fruto que no puedes dar. El que en mí no permanece será echado al fuego. Si permaneces en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Por qué no lo obtienes? Porque te falta esa comunión con Dios, es estar pegado a Él y a su palabra. Si tú quieres venir los domingos a escuchar un sermón y salir cambiado, transformado y estar esperando que venga alguien y te toque en la cabeza y haya una transferencia, estás equivocado. Tienes que permanecer en Él. Tienes que tener la voluntad de seguirlo, de escucharlo, de leer su palabra, de comprometerte, de tener intimidad con Él, de orar. Es todo lo que tienes que hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a estar produciendo en ti.
Por ejemplo, tú vienes hoy aquí y escuchas una palabra y te la comes y te la llevas. Y es una semilla. ¿Qué necesita esa semilla? Ser regada. ¿Quién la riega? El Espíritu Santo. ¿Cómo la riega? En comunión con Él. Me meto en comunión con Él y cuando llegue ese fruto empieza. Entonces las palabras me son reveladas. Lo que yo soy es una estructura de pensamientos y de argumentos que están en mi interior como convicciones. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción de lo que no será. Cuando yo tengo convicción, cuando yo tengo convicciones, entonces puedo vivir el futuro con tranquilidad, con paz. Porque no dependo de lo que vaya a pasar mañana, porque no lo sé. Pero sí sé quién es Cristo y sí sé lo que Él hace y sí sé lo que Él produce y sé por qué está aquí. Y todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con hombres. ¿Y quién conoce a los hombres? Jesucristo y el Padre, que Él lo diseñó. ¿Quién sabe cómo se comportan los hombres? El Padre. ¿Quién sabe cómo hacer que cambien? El Padre. ¿Quién puede transformar las cosas? El Padre. ¿A través de quién? Del Hijo. Y si el Hijo se manifiesta en mí, entonces todo está bello, todo está bien. Te pueden poner en el desierto y vas a dar fruto, porque somos fructíferos. Alguien rico tiene dinero, pero alguien que es próspero produce prosperidad. En nosotros, en nuestro exterior, hay prosperidad y podemos producir en donde quiera que nos pongan. No necesitamos que las circunstancias estén bien. Podemos dar fruto en el desierto. Amén. ¿Qué es lo que va a producir cuando Jesucristo se ha manifestado en mí? Lo dice Gálatas 5, 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Básicamente lo que está diciendo es que tengo todos los frutos para las relaciones. Yo no puedo tener malas relaciones si tengo esos frutos. Porque si alguien es muy necio, tengo paciencia. ¿Ok? Si alguien no entiende, yo puedo tener la paciencia para enseñar. ¿Ok? Si alguien es mala onda, de esos que dicen tóxicos, yo lo puedo aceptar y lo puedo amar y yo soy el único que puedo hacer la transformación para él. Porque ¿sabes qué es lo que están pidiendo las personas que más mal se portan? Que los ames. Que los ames. ¿Y sabes por qué no los amas? Por su carácter. Ok, pero eso es el mundo, pero un cristiano es la respuesta de Dios para él. Si nosotros como cristianos no lo podemos amar y lo desechamos, imagínate. Nosotros somos la iglesia, la respuesta para él. Nosotros somos los pámpanos. Fíjate, nosotros como pámpanos estamos unidos a Cristo, cada uno. ¿Ok? Entonces somos uno solo, porque hay una sola vid. Y todos estamos unidos a Cristo. Entonces, aunque estemos separados y nos veamos como separados, estamos unidos a la vid como Cristo. Entonces somos uno solo, un solo cuerpo, somos unidad. ¿Nuestra unidad dónde está? En Cristo. ¿Tú te quieres unir conmigo? No te puedes unir conmigo, te tienes que unir a Cristo. Yo me quiero unir contigo, yo me tengo que unir a Cristo para estar unido a ti. En vano es que tú y yo estemos discutiendo conceptos y cosas que no creemos o que creemos y que tú piensas una cosa y otra. En vano es. No es ahí donde está la unidad. La unidad de la iglesia está en ser un pámpano pegado a Cristo. Y la vid que está en él va a producir amor en mí y amor en ti. Entonces vamos a estar todos unidos. ¿Sí lo ves? ¿Puedes ver en tu imaginación cómo sería esto? ¿Puedes ver cómo estaría tu familia si esto fuera realidad en tu vida? Pues es una propuesta que está ahí, es una promesa que está ahí y que está a tu alcance y a tu disposición. Solo tienes que dar el primer paso. Te voy a decir que Él ya no va a hacer nada. ¿Sabes por qué el Padre ya no va a hacer nada? Porque ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Puso a Jesús ahí para lo que necesites. Dice en Colosenses, de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos. ¿Qué necesitas? Lo tiene Jesús. Lo que necesites lo tiene Jesús. ¿Necesitas ser amada? Jesús te ama. Métete con Él y vas a sentir el amor incondicional perfecto. Nunca más vas a andar buscando el amor donde no conviene. ¿Qué necesitas? Prosperidad. Él es tu proveedor. Necesitas paz. Él es tu descanso. ¿Qué necesitas? Protección. Él pelea tus batallas.
¿Qué necesitas que te defienda? Él es tu abogado. Nunca ha perdido un caso. Nunca. Los casos más difíciles los ha ganado. ¿Por qué? Porque Jesús no piensa en él, piensa en ti, piensa en mí, piensa en los demás. Ese es el carácter de Jesucristo. Tú no puedes ir a orar a Jesús: Jesucristo, quítame a los enemigos y mátalos. Porque Jesús te va a responder: ama a tus enemigos. Por mucho que ores, no va a pasar. ¿Por qué? Porque no es su carácter, no es su condición. Él produce unidad, produce amor, produce buenas relaciones, produce buenas familias. Es un amor incondicional que lo quieres conocer, acércate a Él. Si tu matrimonio no está funcionando, necesitas a Jesucristo en tu matrimonio. Tú dices: no, pero es que él necesita a Jesús. No, él, tú. No, es que ella, tú no la conoces. No, tú, no ella. ¿Por qué? Porque si tú te metes con Jesucristo, los frutos que tú vas a dar, él y ella van a comer de Él. ¿Y sabes qué pasa cuando comen de Él? Aman. Porque si tú siembras amor, ¿qué cosechas? ¿Estás buscando amor? Necesitas cosechar amor. No puedes pedir un fruto que no has sembrado. Todo lo que habla de la Biblia habla de sembrar, recoger, cuidar, amar, bendecir. Todo tiene que ver con la agricultura. Nosotros estamos muy lejos de la agricultura, por eso no entendemos muchas cosas. Pero Jesucristo es especialista en enseñar cosas bellas. Y el Espíritu Santo es un gran intérprete. Fíjate lo que dice en 1 de Juan 3, 9 al 10. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Fíjate lo que dice: si la simiente está en ti, no puedes pecar. Ok, si tú en tu esfuerzo estás tratando de no pecar, no es el camino. Necesitas ir a Jesucristo, creer, para que venga el Espíritu Santo sobre ti, y entonces la simiente está en ti. Hemos sido injertados en Jesucristo. Es decir, somos unos pámpanos que nos cortaron de una viña que estaba en el monte y fueron y le injertaron en Jesucristo, en la mejor viña, y empezó a dar fruto. Y tú eres eso, conectado a la viña. ¿Y qué va a pasar? Vas a dar mucho fruto y vas a glorificar al Padre. La gente quiere agradar al Padre, pues da el fruto. ¿Cuál es el fruto? Jesucristo en mí. Entonces todo lo que tengo que hacer es permanecer. Y ¿sabes qué? No necesitas gran esfuerzo. Lo que necesitas es empezar a dejar de pensar en ti y empezar a meterte con Jesucristo y su palabra. ¿Qué estás buscando? ¿Que la gente te reconozca? No te van a reconocer. Dice que toda obra hecha con excelencia provoca envidia. ¿Cuándo crees que te van a reconocer? Nunca. Pero si estás en humildad, dice que el fruto de la humildad es riqueza y honra. ¿Quién produce humildad en mí? Jesucristo. Si yo me comparo contigo, puedo salir muy ganón. Ok, pero si yo me comparo con Cristo, somos algo pequeñito. Eso provoca humildad. Compararme con los demás provoca soberbia. Yo puedo decir: yo leo más la Biblia que tú, yo oro más que tú. Yo soy mejor. Pero entonces, ¿qué dice Jesucristo? Okay, el que quiera ser el más grande, sea el que más sirve, sea el más humilde, sea como este niño. ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres en tu vida? Muchas veces lo que Dios te va a proveer te va a dar temor. Estar yo aquí arriba hablando me da mucho temor. Sufro mucho, la padezco mucho. Cuando llego aquí vengo bien humillado porque ya no sé qué hacer. Hasta que me subo aquí se me acaba el miedo. Cuando me subo aquí digo: ay, gracias, Señor, porque tú estás en control. Pero antes de eso es un temor. Yo no puedo representar a Dios. Yo no puedo venir a hablar aquí en nombre de Dios. No puedo. Yo necesito que Él venga a mí y Él hable en su nombre, que me use a mí, pero yo no soy el que estoy diciendo las cosas. Porque si yo lo hago, voy a decir unas sarta de tonterías. Pero cuando Él está hablando a través de mí, las cosas se ponen fáciles. Pero me tiene que humillar a mí. ¿Por qué? Porque yo soy muy soberbio. Y Él me tiene que humillar a ponerme así, casi como tapete. Pero ahí me siento a gusto. ¿Por qué? Porque entonces digo: ¿sabes qué? Ya no es bronca mía. Yo ya estoy aquí, ahora sí haz lo que tú quieras. Si sale mal, es tu bronca. ¿Por qué? Porque el que obedece no se equivoca.
Si yo hago lo que me dice la pastora y sale mal, digo, pues ella me dijo. No tengo problema. Pero si yo soy desobediente y lo quiero hacer en mi esfuerzo, yo soy el responsable. Entonces, obediencia es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que puedes tener. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, yo voy a donde va Cristo. Él muere, yo muero con Cristo. Él resucita, yo resucito con Cristo. Él da fruto, yo doy fruto. Yo estoy pegado a Cristo. Él camina, yo camino. Él habla, yo hablo. Él pide, yo obedezco. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Seguir pegado a Él. Lo que tú vas a tener que hacer mañana, Él te lo va a decir. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, lo que hizo el Padre fue arrancarte de una vid que no producía y te puso en una vid que sí produce. Es todo. Y ahora tú tienes que estar ahí pegado. ¿Cómo permaneces pegado? Ok, en comunión con Él, escuchando su palabra, meditándola, poniéndola por obra, y así permaneces pegado a Él. Entonces dice, permanece pegado a mí como pámpano a la vid, dice Jesucristo, porque yo sé cómo dar fruto. Es lo que te está diciendo. ¿Quieres descansar en Él? ¿Quieres dar fruto? Ese es el camino. Y aquí lo que les decía, hay un comentarista que dice, las ramas o pámpanos de la vid son muchos, pero al estar unidos en la misma cepa, forman todas una sola vid. Así también los cristianos, aunque distantes en el espacio, en el tiempo y en las opciones personales, se encuentran en Cristo, que es el centro de la unidad cristiana. Entonces, por ejemplo, a mí me puede caer mal un pastor de la ciudad. Yo no lo trago, no me gusta cómo predica y puedo decir mil cosas de él. Pero Jesucristo lo escogió. ¿Quién soy yo para decirle a Jesucristo que se equivocó? Es una locura. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Amarlo, cuidarlo, protegerlo. ¿Por qué? Porque Él es parte de la viña. Nos une Cristo. No nos une nuestros pensamientos ni nuestros argumentos. Nos une Cristo. Porque si Él está fuera de Cristo, Él se va a tener que meter a Cristo. Yo necesito pegarme a Cristo. Pero yo no tengo por qué ser el juez de que si es de Dios o no es de Dios lo que están diciendo nosotros. Simplemente yo estoy agarrando lo que sirve y lo hago parte de mi vida. Si yo estoy como ahora que estoy a cargo de un discipulado, yo agarro la verdad y la pongo en ellos. Y no voy a dejar que las mentiras caigan en ellos. Pero yo no puedo estar criticando a todo el mundo allá afuera. Porque es que estoy provocando. Estoy fuera de Cristo, estoy cultivando desunión. ¿Qué gano? Nada. Solamente estoy dañando a la viña. Me gusta este de Juan 15:1 y 2. Creo que ese no se los pasé. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y esta es la parte que me gusta. Dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate. O sea, tú ya estás dando un chorro de fruto, es fructífero. ¿Y sabes cuál es el premio? Más fruto. Fíjate lo que va a hacer, te va a limpiar. Y luego a los discípulos dice, pero ustedes ya están limpios. Si quieren decir, ustedes ya pueden ser súper fructíferos. O sea, no hay manera de que no produzcas frutos si estás en Cristo Jesús. Puede ser fructífero o súper fructífero, pero no puedes no tener fruto. Esa es la bendición del Padre sobre nosotros, la bendición de Dios sobre nosotros. Está apagado ese reloj, ¿verdad? Dije, no avanzamos, se detuvo el tiempo. ¿A qué horas termino? 11, ¿ya? ¿No? Ok. Gracias. Fíjate lo que dice, el Padre es el viñador. Okay. Él es el dueño de todo el campo, de todo. Pero si el Padre no trabaja en la viña, no va a dar fruto. ¿Quién es el único que puede impedir que el Padre no trabaje en la viña? Yo. Yo le puedo decir, no, Señor, déjame yo puedo. Entonces, no me pego a Él, no soy humilde. No, Señor, yo soy la onda. Mira cuánta gente salvé. Mira cuánta gente entrené. Mira cuánta gente me conoce, Señor. A ver si lo estoy haciendo muy bien, Señor, dame chance, ¿no? ¿Y qué pasa? Ok, Él no trabaja en mí. ¿Qué pasa?
no da fruto la viña. Si el padre del viñador no trabaja en mí, no voy a dar fruto. ¿Cómo trabaja en mí? Me va quitando todo lo que no sirve. Me quita la soberbia, me quita lo gritón, lo peleonero. Okay. ¿Cuántos testimonios tenemos en el discipulado de gente que era bien difícil y ahora es noble, es tranquila, da fruto? ¿Por qué? Porque el Padre lo transformó, Él trabajó en ellos. Okay, pero no podemos ser nosotros los que establecemos las condiciones. O sea, nosotros queremos un Dios a nuestra manera. No, no es así. Y además ni te conviene, tú no sabes. Ahora resulta que tú eres el creador de Dios. Pues no. Además, nunca hubo un labrador más experto que él. ¿A quién más puedes traer? Como me dijo un día mi hijo, ¿en qué mejores manos que Jesucristo puedo poner las cosas, Padre? Pues en nadie. ¿En manos de quién vas a poner lo que más te importa? ¿Cuáles manos hay más importantes o más poderosas que Jesucristo? Ninguna. Fíjate, ¿cómo funciona en la vida real todo lo que estamos diciendo? Porque luego lo mistificamos todo y lo hacemos como muy alejado de nosotros, ¿no? O alguien puede ver que alguien en el ministerio o la pastora dice, no, es que la pastora, hombre, como ella está bien difícil. Ok, pero ¿qué es lo que dice Jesucristo? Dice, yo soy el que voy a producir fruto. Tú tienes que permanecer en mí y en mi palabra. Dice, tú permaneces en mí y que mi palabra permanezca en ti. ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo? O que necesitas leer la Biblia. Si no la lees, dices, no, es que a mí no me gusta leer, a mí me duerme. Pues necesitas aprender y necesitas no dormirte. Okay. Necesitas hacer algo porque no puedes no leer la palabra. Okay. No lo puedes hacer, o sea, eso no está. Entonces tienes que leer la palabra. Entonces pídele a Dios que te dé hambre de su palabra. Okay. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, lo que pasó conmigo es que a mí lo único que me dio fue mucha hambre por la palabra. Yo leía todo el día la palabra, era algo extraordinario. Yo despertaba a Noelia a las 4 de la mañana y decía, mira lo que encontré. Y Noelia, ok, decía, bueno, ¿para qué me vas a la iglesia? Ahora despiértate. Ok, pero la verdad es que era así un hambre muy. Entonces en todo encontraba mensajes, en todo veía. Yo no era predicador, pero yo estaba haciendo predicaciones todo el día. Porque no sé por qué me nacía eso. Era algo muy fuerte, más fuerte de lo que yo quería. Ok, entonces, ¿qué pasaba? Cuando Él te da esa ganas de leer, entonces ya no hay nada que lo detenga. Pero además había cosas que yo leía que me impactaban. Yo creí que nomás yo lo había entendido y quería que todo el mundo lo supiera. Obviamente no era cierto, pero eso era como un tesoro haberlo encontrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú lees la palabra de Dios? Está siendo transformado. Ok, luego, si tú te acercas, ok, a un predicador y estás oyendo una prédica, lo que pasaba conmigo es que yo oía la prédica y entonces decía cosas que yo nunca había escuchado o que yo no entendía. Yo me iba a la casa y buscaba por qué había dicho eso. Entonces algunas veces la pastora dijo, es que en los libros de los ancianos, y yo decía, ¿dónde están esos libros? Yo quería ver de dónde nacía esas historias, por qué los judíos interpretaban. Y empezaba, hasta que no lo encontraba, descansaba. Si no, era una búsqueda. Pero en la búsqueda aparecían muchas cosas en el camino que me estaban nutriendo. Obviamente yo no lo sabía. Era el plan de Dios sobre mi vida. Yo solo lo que estaba haciendo es con un hambre, persiguiendo la verdad. Es lo que yo estaba haciendo. Pero yo no lo sabía. Yo no sabía que esto iba a pasar cosas, nada. Yo nomás lo hacía. Era algo que nacía de Él y provocaba en mí eso. Entonces lo que el Padre hace contigo es buscarte a ti y hacer que se provoquen las cosas que tú no quieres hacer. Y va a hacer que se provoquen que las cosas que no debes de tener, que se desaparezcan. Te va a ir limpiando, como dice su palabra. Tú eres muy soberbio, eres muy perverso, te lo va a quitar. Tú eres, por el contrario, eres miedoso y nunca quieres hablar, te va a quitar eso y te va a dejar hablar. Entonces todo lo que tú necesitas se lo va a hacer. Pero ¿cómo lo va a hacer? Sin siquiera te des cuenta. Por eso tienes que confiar. La fe es confianza. Porque si tú crees en Jesucristo, entonces si Él lo dice, hazlo. ¿Por qué? Porque tú confías en Él y Él va a hacer cosas buenas para ti. Entonces si tú lo haces, entonces va a producir el fruto que el Padre está planeando en ti. ¿Sí lo ves? Entonces ya estás en un discipulado, estás leyendo la Biblia, alguien te está guiando espiritualmente. Necesitas momentos de comunión con Él, meterte con Él, sentir su presencia hasta que te hable.
Muchas veces no es una palabra hablada, es una condición que pone en tu corazón que tú sabes que viene de Él. ¿Okay? O lo pone aquí en tu vientre, sientes un dolor aquí. ¿Okay? O oyes una palabra y te da como que, entendiste muchas otras cosas más. Yo lo veo como si fuera un sistema de engranes que recibes algo y se acomodan todos los engranes y se acomoda todos tus pensamientos y todos sus argumentos a través de eso. Entonces, ¿qué es lo que haces? Desapareces una bola de mentiras que están en tu vida. Una bola de mentiras por las cuales tú has vivido y has creído que son verdad. ¿Sí lo ves? Entonces, lo único que necesitas es permanecer en Él, pegado como pámpano a la vid, para que des mucho fruto. Esta iglesia puede ser una iglesia poderosamente extraordinaria si nosotros nos comprometemos. Y entonces la labor de la pastora va a ser más simple, más fácil, porque van a sobrar quien quiera servir. Va a sobrar quien quiera producir, va a sobrar todo. Entonces, ¿qué va a hacer la pastora? Va a estar batallando para detenernos. Pero vale más eso que estar empujando a todos. Ya quisiéramos nosotros tener la vitalidad que tiene la pastora para hacer todas las cosas que ella hace. Pero sabes que tú fuiste escogido por una razón y eres una parte importante de este cuerpo, y Dios lo va a mostrar y Dios lo va a hacer que suceda. Solo tienes que confiar. Tienes que dejar de estar frustrado porque no te reconocen. Tienes que dejar de estar frustrado porque no te atienden. ¿Qué quieres que te digan? Ay, chiquito, venga, mi chiquito. No va a jalar así. Si tú necesitas el Padre, ya te estuvieras surtiendo. O que si no ha ido por eso, ese no es el camino, necesitas salirte de ese área de confort. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.